Buenos días, mi nombre es René González, Abu Ifabemi, Onichango Baña, como Duo Beate. Estoy haciendo una serie de videos, hoy voy a hacer una versión en español sobre el tema de la energía en IFA, el concepto de la energía en IFA, y también el concepto del sacrificio animal. Este es uno de los puntos más controversiales que existen en la religión Yoruba, o todas las religiones, mejor dicho, afrodescendientes. Se puede ver en el Vudú de Benín, se ve también en las prácticas del Congo, de los Bantu. Entonces, el ímpetus o la motivación de hacer este video vino a través de una discusión que está ocurriendo mucho en las redes sociales. En particular vi a un profesor afroamericano, creo que se llama Moyo Okediji. Si lo estoy diciendo incorrecto, pues me disculpa. Pero creo que el profesor se llama el profesor Moyo Okediji, donde él estaba emplazando a uno de los grandes Aragba, uno de los grandes jefes religiosos de Ifa, en las zonas de Nigeria, de Yorubaland, sobre la necesidad de tener una conversación en esta etapa, ya en el 2020, sobre si es necesario el concepto de los sacrificios de animales. Y eso es algo que obviamente yo tengo mis sentimientos mixtos al respecto. Lo he hablado varias veces en mi grupo de Universidad de IFA. Pero más importante, es algo que tenemos que discutir no solamente por razón de respeto a los derechos de los animales, también por la razón de que la religión de Ifa, Orisha, se está esparciendo por muchos países occidentales, muchos de ellos que tienen derechos establecidos por legislación para los animales. Y se está haciendo mucho más difícil, no solamente a nivel legal, el poder sacrificar ciertos animales, sino también es una dificultad para muchos viviendo en partes de los Estados Unidos obtener los animales. No toda la gente tiene cerca granjas, inclusive no todas las granjas están funcionando porque muchas de ellas han tenido que cerrar las puertas por razones de leyes ambientales, leyes de que tienen que ver con el cuidado de los animales. Algunas veces responde a problemáticas económicas, simplemente a algunas granjas no les da el poder criar los animales. Es mucho trabajo por la persona que ha criado animales, sabe que para poder conseguir animales, algunas veces venden un pollo, bueno, antes ya eso no existe. Hace 10 años podían venderte un gallo por $15, ya los gallos están casi en 25 o $30. Ha subido el precio doble por la necesidad de pagar la comida del animal, las medicinas y otras cosas que tienen que dar para que los animales puedan vivir. Y aun cuando vendían el animal, quizá quedaban $3 o $4 de la venta. O sea que lo tienen ahí criando por un buen tiempo, unos 3 o 4 meses, y después te lo venden por $4. Es mucho esfuerzo envuelto. Pero nada, volviendo al tema de la discusión, que es qué representa o cómo es que funciona la energía y por qué, en mi estimación, los sacrificios de animales son requeridos, aunque no necesariamente tienen que ser abusivos o usarse más de lo necesario. Primero hay que entender el concepto de cómo las religiones africanas o afrodescendientes entienden el traspasar de energía. Para las personas que son aleyos o personas fuera de nuestra religión, cuando un sacerdote de nuestra religión hace una consagración o algo que llamado una iniciación, un ritual de convertirse en un seguidor más entrado en la religión, o en ciertos casos un sacerdote de la religión, o recibir algún icono de la religión, eso requiere la transmutación de energía. Esa energía, nosotros, si seguimos la lógica, por lo menos la lógica como lo veo yo, quizás otros están en desacuerdo, pero la lógica lo veo yo. Toda la fuente de energía en este planeta viene del sol. El ciclo de vida, entendemos científicamente hablando, el sol provee energía a las plantas. Las plantas tienen esa energía dentro de la sangre de ellos, que es la clorofila, ¿okay? O el chlorophyll en inglés. Esas plantas son comidas por los animales que son los que comen vegetales y plantas. Y después los animales que son carnívoros son los que comen entonces los otros animales. Y eso es el ciclo de la vida. Si por alguna razón las plantas mueren mañana, o las abejas en particular se mueren y no llevan esas semillas y otro polen a otras plantas y se mueren todas las plantas, ya sin plantas no están los animales que comen las plantas, y sin esos animales que comen esas plantas, los carnívoros se mueren, y por extensión nosotros los seres humanos que somos omnívoros, o sea que comemos plantas y comemos
carne. O sea que se destruye esa cadena de energía. Para la tradición yoruba es esencial este concepto de energía que ellos llaman energía divina, llamado Ache. Cuando alguien habla del Ache, ellos lo tienen con otra forma denotada, nosotros ASHE. Eso para mí viene del sol, es el concepto religioso de lo que es la energía solar. En la cultura yoruba o yoruba descendiente, que es la que yo practico, una yoruba descendiente, la Lukumi Ifa, y como también en las prácticas yorubas de ICC, del Ifa tradicional del oeste de África, el sol es considerado una deidad. En muchos casos es considerado una faceta o una versión, un avatar, una variación de lo que es Dios. Se entiende que Dios es tan poderoso, tan extensible, que los seres humanos no tenemos una forma en nuestra mentalidad tridimensional de esta existencia, en este terreno o esta dimensión llamado Aye, esta dimensión llamado la Tierra, la dimensión terrenal. Nosotros no tenemos la capacidad de entender lo magnífico y increíble y omnipotente que es este Dios creador todopoderoso, ¿verdad? Que nosotros llamamos Olodumare. En ciertos casos los yorubas tienen una tendencia de nombrar aspectos de la naturaleza o las deidades con sobrenombre. Por ejemplo, en Yorubaland llaman a Obatala la deidad grande, Orishanla. El Orisha grande, NLA significa grande, Orishanla, el Orisha grande, o decir el Orisha supremo, el Orisha más grande. Pero en Cuba no se conoce ese término. Lo más que se acercó es lo que ellos llaman un avatar de un Obatala femenino llamado Oshanla, que es lo mismo. Oshanla es otra forma de decir Orishanla. Pero el término Obatala significa Oba, rey, Talá, de la túnica blanca o de la tela blanca. El rey de la tela blanca o el rey de la túnica blanca. Por eso es que Obatala en Yorubaland, como también en Cuba en su práctica Lukumi, es una deidad que siempre se considera completamente blanca. Y los animales que se le tienen que ofrendar tienen que ser completamente blancos. Y se le ofrendan objetos blancos, como la cascarilla, que es un polvo blanco. Se le ofrendan la manteca de cacao o la manteca de karité, el shea butter o el cocoa butter, como se dice en inglés. Y su receptáculo es todo blanco. Y sus herramientas son de un color metálico, casi como si fuera plateado. O sea que todo lo que sea lo más cercano a blanco es lo que aplican con Obatala. Pues lo mismo ocurre con otras deidades. Olokun significa Olo, dueño de, Okun, del mar, el dueño del mar. El nombre de la deidad hace alusión a lo que es la función de la deidad. Pues en el caso del sol tenemos el término Olorun, que quiere decir dueño de Orun. Orun es esta dimensión donde viven los ancestros, la dimensión de los espíritus. Si lo vemos de esa forma, el dueño de la dimensión de los ancestros o el dueño de la dimensión de los espíritus. Que nosotros en el lado más judeo-cristiano pensaríamos que sería el cielo, ¿okay? El dueño del cielo. ¿Y quién es el dueño del cielo en la creencia cristiana? Dios, el Todopoderoso. El mismo concepto cuando se trata por la región yoruba. Pues si lo vemos de esa forma, todo el H viene de Olorun, de la vida. Sin Olorun, sin toda la energía divina dado por el sol, nuestro creador o una faceta de este creador, aquí no hay vida en esta dimensión terrenal llamado Aye. Entonces, si lo vemos de esa forma, esa energía es necesaria cuando se trata de consagrar un sacerdote. Cuando estamos hablando de iniciaciones o la creación física de un icono de Ifá, se necesitan lo que yo considero son 4 cosas esenciales. Se necesita la energía o el H, la energía divina de las plantas, del mundo vegetal. Por eso es que los sacerdotes de Ifá y de Orisha hacen lo que se llama un omiero. Omiero quiere decir agua sagrada o agua pacífica. Creo que Ero significa calmar, agua calmada. Básicamente otra forma de decir la agua sagrada de la religión de Ifá Orisha. Cada vez que se va a hacer cualquier iniciación de una persona, a esa persona se le tiene que lavar y bañar con omiero. Y el omiero se hace a través de coger plantas, ¿verdad? De exprimir las plantas, romperlas, ripiarlas, sacarle la clorofila, mezclarlo con agua, que es un agente de transmisor también. Por eso es que usamos agua en muchos de rituales. Siempre empieza con libación con agua, porque eso es purificando el sitio donde vamos a hacer un trabajo, pero también es para dejar fluir la energía, porque el agua
como el agua tiene una función de dejar fluir por los ríos, etcétera, tiene ese simbolismo como también unas propiedades físicas, naturales, que van acorde con ese diseño. Si oyen gritería, pues tengo niños arriba, así que pues los niños no se pueden callar, siempre están brincando y jugando arriba con los gatos y con la otra gente. Pero nada, se usa esas plantas, se exprimen, se ripean, la clorofila se mezcla con el agua y se hacen más procedimientos. Voy a llegar a eso. Se tiene que preparar el homiero. Se tiene que tener el H o la energía divina del mundo mineral. Todo lo que se hace en las prácticas yorubas descendientes, de alguna forma u otra, sin revelar secretos, incluyen piedras, semillas, caracoles, palos, diferentes tipos de palos. Y se entiende que cada palo o cada piedra tiene una función o una energía viviente, atómica. Vamos a ponerlo a nivel científico. Algún tipo de energía atómica o una energía no visible a los ojos tangiblemente, que tiene una propiedad. De esa forma hay ciertas plantas que se usan para espantar la espiritualidad negativa, hay ciertas plantas que son para atracción de dinero, hay ciertas plantas que son para salud, para curar una dolencia, para curar ciertas enfermedades, inclusive más allá de lo espiritual energético, estamos hablando que el consumir ciertas plantas o hacer ciertas tisanas o algún tipo de preparaciones a base de hierbas cura a la gente. Eso cura a la gente. Y eso inclusive lo vemos también en las medicinas occidentales, porque muchas medicinas occidentales actualmente vendidas en forma de píldora química tuvieron su forma natural de ser cuando fueron descubiertas como medicinas que quizás tenían indígenas en Sudamérica o en la Amazonas, etcétera, y a base de la investigación de las propiedades naturales de esa planta se pudo encontrar una cura. O se entiende que ciertas plantas tienen una función de poder curar a las personas. Pues como tienen esa función curativa, también tienen una propiedad energética. Y los minerales también. Las piedras tienen eso, las semillas tienen eso, ciertas piedras, ciertas semillas, ciertos palos. En ciertos momentos se le pide al sacerdote rayarle un poquito de polvo, un poquito de acerín de ciertos palos que tienen alguna función para vencer dificultades de la vida, para situaciones de dinero, para situaciones espirituales y así por el estilo. Se necesita el H divino transmitido a todas estas creaciones del Todopoderoso. Ya están viendo la cosa. El creador crea todo lo que tenemos en la tierra. Por ende, en la religión yoruba o yoruba descendiente, a las Lukumi, se entiende que todas estas cosas, las plantas, los animales, todo tiene una energía particular. Entonces nosotros entendemos que ese conocimiento esotérico de las propiedades de cada objeto en la naturaleza se puede emplear por un sacerdote capacitado con conocimiento, pero importante, el H divino para trabajar con ese conocimiento para la función de curar o mejorar las vidas de las personas. Ya tenemos el mundo vegetal, ya tenemos el mundo mineral. Cuando hacemos algún tipo de icono o una consagración para un sacerdote en particular, es obligatorio que en una iniciación en algún momento uno o otro o una mezcla de objetos minerales se van a usar en la consagración. No voy a decir cómo, para no revelar secretos, pero se usan. Si no existen esos objetos minerales, no ocurre la transmisión de H divino, de esa energía divina, no ocurre para el sacerdote. También para la creación del icono, porque cualquier sea el icono físico, lo que en inglés dirían un shrine, el altar, el objeto que uno usa para adorar a la deidad, consideremos como si fuera el celular o el teléfono a esa deidad. Para poder tener ese objeto cargado energéticamente con esa energía divina, tú tienes que también pasar ese objeto por el proceso de limpieza o baño lustral de ese homiero, esa agua sagrada extraída de las plantas sagradas. Y también tiene que recibir lo importante, el tercer mundo. Teníamos el vegetal, teníamos el mineral, ahora el tercer mundo, el mundo animal. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra sangre lo que nos deja a nosotros poder continuar con vida es la oxigenación. Y cuando nosotros tenemos esa oxigenación hay hemoglobina. Eso es el término médico-científico. Esa hemoglobina es lo que cursa con la energía viviente, lo que en la cultura asiática quizás llamarían chi energy, lo que en la cultura hindú llamarían los chakra points, los puntos de chakra que trabajan con energía. Los acupunturistas de China entienden este concepto bien porque te pueden meter un alfiler o alguna de esas cositas en un punto particular y eso, simplemente ponerlo aquí, quizás te modifica el flujo de energía por el cuerpo para afectarte el corazón.
o lo que sea, ¿verdad? O el estómago. Quizás dice, no, para los problemas de estómago vamos a poner 3 puntitos aquí. Y uno dice, pero ¿por qué estás poniendo aquí? Porque algo en el proceso, ellos tienen sus sistemas y tienen sus conocimiento de cómo son los flujos energéticos en un cuerpo humano. Ya eso está descubierto por ellos, lo han tenido por cientos de años. Los occidentales por mucho tiempo no creían en la computadora, ahora sí saben, ahora sí están entrenando personas para eso, porque se dan cuenta que la medicina oriental de Asia ha podido descubrir ciertos puntos importantes de energía en el cuerpo. Y si tú puedes lograr interrumpir o desvirtuar la energía de un lado para el otro, tú puedes curar una dolencia quizás en el estómago, quizás en la pierna, quizás una mareo en la cabeza, etc. Por eso es que tú ves eso en las prácticas de China con la acupuntura y también lo ven con las prácticas japonesas del Reiki. Porque es manipulación de energía en nuestro campo energético o bioenergético. Hasta los occidentales saben de eso porque los occidentales, cuando un cuerpo muere, hasta un cierto periodo después de la muerte física de la persona, tú puedes cogerle una foto o lo que llaman un X-ray o una examinación a la persona y se puede encontrar ese campo energético. Se ve lo que ellos llaman el aura. Y el aura es nada más y nada menos que el campo bioenergético del ser humano. Con ese campo bioenergético trabajan los chinos. Con ese campo energético, bioenergético trabajan los japoneses, con ese campo bioenergético trabajan los doctores occidentales y sorpresa, los sacerdotes de Ifa Orisha también. Ese es el mismo conocimiento. Lo único que estamos llegando a manipular las energías y trabajar a favor de la persona con otros métodos, pero es lo mismo, estamos trabajando con lo mismo. Aquí no hay nada diferente. El cuerpo mío, me trata un doctor chino, uno hindú, uno japonés o un doctor occidental o un babalao. Todos vamos a estar tratando con el mismo cuerpo porque al fin y al cabo somos los mismos seres humanos creados por el mismo creador. ¿Okay? Bien, cuando se tiene que hacer una consagración, tú necesitas el homiero, un mundo vegetal. Tú necesitas el mundo mineral porque va a haber una transmisión de H que ocurre físicamente. Tienen que tocar tu cuerpo con ciertos objetos minerales en ciertos puntos del cuerpo en una forma particular. Esos son los secretos de la iniciación. Y entonces también se tiene que energizar esos objetos. Ese objeto que te tienen que poner en una parte del cuerpo, si no ha nacido, como dicen, porque esos son los términos vulgares de la calle que usan, si no ha sido energizado, es mejor forma de decirlo, si no ha sido cargado, si no ha sido prendido, ¿verdad? De alguna forma, energéticamente hablando, ese objeto no se te puede usar en la iniciación. O lo que a mí me gusta llamar el ceremonial de pactar energía. La energía de una divinidad en particular, una entidad espiritual elevada. Vamos a ponerlo de esa forma. Nosotros consideramos que hay diferentes rangos de espíritus. Hay espíritus más bajos, que son los que quizás son nuestra abuela, nuestro abuelo, personas que recientemente fueron difuntos. Y hay otros espíritus que han sido tan elevados en su ascender. Algunas tradiciones lo llaman los Ascended Masters, los maestros ascendidos, los maestros que nos educan. Otras tradiciones lo llaman los ángeles. Otras tradiciones lo llaman las entidades espirituales elevadas. Cualquiera sea su nombre. Nosotros los llamamos los Orisha, los de Benín lo llaman los Vudún, o los de Dominicana y Haití lo llaman los Loa, los Congo Bantú quizás lo llaman los Mopungo. Tienen diferentes nombres. Vamos a llamarlos entidades espirituales elevadas. Esa entidad espiritual elevada tiene una vibración o una energía y esa energía se puede pactar de alguna forma con el ser humano para que esa alineación entre la divinidad y entre el ser humano tenga un efecto positivo energético en la persona. Porque si somos cuerpos energéticos, como dicen muchas personas que creen en la ley de atracción y otros conceptos similares, si tú logras cambiar el campo energético del ser humano a nivel mental como también a nivel físico, el aura de la persona, tú puedes cambiar la vibración de la persona a una que sea más positiva que la que tiene actualmente. Y si estaba viviendo una energía de pérdida, de enfermedad, de tristeza, de depresión, de atracción de todo lo malo, tú puedes hacerle un empuje o puedes curar o quitarle de encima de su campo energético todo lo que sea dañino. Ese es el propósito de las iniciaciones. Ese es el propósito de los pactos energéticos. Porque la iniciación es nada más y nada menos que un ceremonial para oficiar un pacto energético entre usted y su campo energético con el campo energético o la vibración de esa divinidad o esa entidad espiritual elevada. Hasta ahora están conmigo, ¿verdad? Ok. So, tenemos el mundo mineral, que es el objeto que se te va a tocar o se va a usar, se va a emplear en ritual. Tenemos las hierbas, que se te tiene que hacer un baño lustral a la persona. Siempre hay que tener un baño lustral para capacitar y preparar el cuerpo para esa transmisión de energía y para ya empezar a energizarlo.
y entonces se tiene que recibir el último, el mundo animal. La hemoglobina, la energía que cursa, que viene últimamente de Olorum, del dueño del cielo, de Dios Todopoderoso, del Creador, del Sol. Últimamente viene de esa entidad y finalmente, a través del formato de la hemoglobina, se tiene que hacer un derramamiento de sangre de un ser viviente a los iconos que se van a estar naciendo. Porque si no, el icono le falta, es como estar caminando con una pierna, le falta la otra pierna. Tú tienes que poder tener la pierna que le falta, ¿verdad? Tienes que tener los dos. Cuando se une la energía de la hemoglobina, la energía de la clorofila y la energía atómica energética del mundo mineral, falta una cosa, que es la que yo considero es la que como que amarra estas tres energías en junto y le da el empuje necesario para que se prenda, como prender el carro. Piensen como si fuera un vehículo. Un vehículo necesita su gasolina, necesita su aceite para los pistones y todas esas cosas. Tiene diferentes líquidos o esencias que van a hacer correr el motor. Pero últimamente alguien tiene que prender ese motor. Y el prender ese motor, para mí, mi entendimiento, es el poder vibracional, la energía dirigida o enfocada a través del encantamiento. ¿Cómo hacemos encantamiento? El sacerdote de Ifa Orisha hace ciertos cantos. Cuando el sacerdote de Orisha hace ciertos rezos que tienen una intención, cuando tú ves las traducciones de muchos de estos rezos yoruba, puede ser que un rezo habla de que el proceso de, no sé, de lavar las piernas hace para que la persona pueda caminar mejor en la vida, para que la persona pueda tener progreso en la vida y las piernas no obstaculicen su paso. Eso es otra forma de decir que es lo que se propone con su cabeza no sea obstaculizado por sus malos comportamientos en la tierra. Lo que haga en la tierra sea consono con lo que está pensando, que esté apegado el trabajo terrenal con su mentalidad. Vamos a decir que hay un rezo que empleamos para ese propósito. Si hay suficientes sacerdotes ya previamente consagrados, léase o entiéndase, ya pactados energéticamente, ya ellos han recibido esa transmisión de H, ellos pueden retransmitir esa H o esa energía divina a un nuevo sacerdote. Por eso es que las iniciaciones requieren múltiples personas, no se puede hacer con una o dos. En muchos casos, por lo menos en ciertas ceremonias como la mano de Orula, se necesitan 3 sacerdotes que estén ya energizados para que sea válido, y también para ceremonias de Yoko-Ocha, que es la alineación, ese pacto energético con una divinidad, o la iniciación de la consagración de un babalao, de un sacerdote de Ifá, para que nazca otro sacerdote con esa capacidad de emplear la energía para curar a la gente, se necesita mínimo de 8 a 12 o 8 a 16 personas que son consagrados, que tienen que tener esa transmisión de energía a ellos. Y se necesitan los objetos materiales de la persona que hace la consagración, el que está pariendo en la terminología callejera, y los objetos nacientes, porque esa persona cuando se termina toda la ceremonia nace con su pacto energético y nace con su objeto físico para ellos en el futuro retransmitir esa H a otra persona para dar nacimiento a otros sacerdotes en un futuro, y también usar esos iconos para limpiar, porque los iconos que nosotros tenemos considérenlos como si fueran unos bancos de energía. En ciertos momentos tú puedes apelar a la deidad. Recuerden que el icono es el teléfono. Tú puedes hacer la llamada, ¿verdad? La llamada, así mismo lo llama inclusive hasta en el lenguaje vulgar. Para trabajar con una deidad tú tienes que hacer un rezo inicial, tienes que hacer una llamada a la deidad, tienes que de alguna forma jalar su energía al local donde tú estás trabajando para que tú puedas usar el icono y puedas quizás hacer todo tipo de limpiezas o trabajos religiosos usando la energía cargada en el icono a favor de la persona. Pero no nos avancemos para eso. Para una iniciación ya hablamos de 3 cosas. La cuarta, necesitamos la presencia de muchos sacerdotes, seres humanos, consagrados con sus pactos energéticos. Otra forma de decir los iniciados, los consagrados. Y los consagrados tienen que emplear rezos, encantamientos y cantos alusivos a la deidad en cuestión para ir contentando esa energía, para ir atrayendo esa energía al ceremonial que se está haciendo, de una forma de que a través del proceso de transmisión, esa energía no solamente llegue al lugar donde está haciendo la consagración, sino que se transmita físicamente al cuerpo de la persona a cual se están iniciando, a cual se le está haciendo el pacto energético con esa divinidad. Y tenemos varios rituales que hacen eso. Obviamente no puedo detallar cómo se hacen, pero inclusive cuando una ceremonia en muchos casos está hecho muy bien, la persona puede inclusive hasta posesionarse. Si van a YouTube ahora mismo, busquen palabras como Orisha Possession o Chango Possession o Yamaya Possession en Nigeria, porque ellos sí los graban y tú vas a ver la persona, mira,
casi como si fueran un cantazo eléctrico. Y esa es la transmisión del H. Cuando la persona ya baja, que tú lo ves cansado y los otros sacerdotes lo aguantan y la persona sale de su estado de falta de conciencia, ya está bastante seguro que a la persona, si fue montada, como llaman eso, porque se le monta encima una energía, si es montada, la persona ya es considerada consagrada. Si se hizo todos los procesos bien, si todos los testigos pueden decir aquí hicieron todos los pasos debidamente hechos, para entonces finalizar la ceremonia con la consagración de sus iconos, lo que va a ser su altar, con lo que van a trabajar el resto de su vida. Bien, lo mismo ocurre con los iconos. Si le hacemos eso al ser humano, los iconos nacen de la misma forma. Cuando se confecciona un icono de cualquier sea hecho de piedra, sea hecho de cemento, sea hecho de madera, sea hecho de conchas de mal, sea hecho de palo, no importa qué es el objeto físico, usualmente ponen el objeto a través de un baño lustral, una especie de limpieza que tiene su procedimiento y sus cantos y sus encantamientos importantes para hacerse. Aunque hay diferencia entre los linajes, cuáles son los encantamientos, generalmente siguen una particular forma. Tienen que, obviamente el mundo mineral se representa en el mismo cono, porque el mismo cono va a tener o piedra, o va a tener un pedazo de madera, o va a tener algo, ¿verdad? Y también el mundo animal. Se necesita por lo menos mínimo, en ciertos casos, ciertos iconos nacen con una codorniz o con una paloma. Hay otros iconos que requieren un gallo. Hay otros iconos que necesitan un animal de 4 patas, usualmente un chivo o un carnero o una chiva. O sea, esos son los animales mucho más comunes que se usan para las iniciaciones, que son de los rituales más extensos. ¿Ok? Vamos a llegar a ese punto. Con eso entendido, cuando hablamos de la propuesta del profesor Moyo Okediji, creo que se llamaba, creo que está en error parcialmente. ¿Por qué? Porque se necesita la hemoglobina para poder hacer esa transmisión de H. No solamente para la creación del consagrado, el pactado energético con su divinidad, pero también porque el icono en sí que le va a trabajar a su favor y que lo va a usar después el resto de su vida, necesita esa carga inicial, necesita ser prendido para que funcione el resto de su vida. Y no se puede hacer solamente con la energía de la clorofila. No se puede hacer solamente con la energía del mundo mineral y con los cantos, porque todo el conjunto de la naturaleza trabaja juntos. Es como quitar las plantas del mundo actual. Todo es en conjunto y en balance. Si ustedes ven la naturaleza, si se mueren las abejas, se mueren las plantas. Si se mueren las plantas, nos morimos los otros animales y después nos morimos nosotros. Y la misma cosa pasa con nosotros. O sea, todo tiene que haber un balance. Si los lobos comen mucha oveja, empiezan a morirse los lobos porque no hay suficiente oveja para darle comida. Cuando empiezan a morir los lobos, la población de lobos, de repente la población de ovejas sube. Y así la naturaleza va bajando, mermando de esa forma, porque es el balance de la naturaleza. Y eso es para nosotros el concepto yoruba descendiente de los yorubas, como también de los lukumi o los candomblé. Eso es parte de la vida. Y nosotros como sacerdotes estamos bregando con las realidades inmutables de la vida. Lo que estamos haciendo con nuestros trabajos, y aquí vamos a la segunda parte de esta discusión de energía, es los trabajadores en cosas religiosas trabajamos con la energía de los seres humanos. Cuando una persona dice, no, yo le hice una brujería, o yo estoy brujeando, o yo le estoy metiendo duro a la brujería, no necesariamente es la connotación negativa que tenemos a través del mundo occidental, que muchas veces persiguió a mujeres completamente inocentes que simplemente eran trabajadoras de la naturaleza. Todas estas disque brujas de que aquí en los Estados Unidos, en Salem o en Europa, druida, etcétera, que la Iglesia Católica las quemaba vivas y las mataba, en muchos casos eran simplemente gente que no estuvo de acuerdo con el concepto dogmático europeo de que la cristianidad era la única forma de entender el mundo espiritual. Inclusive había algunos que decían que por lo menos la modalidad de cristianidad que se practica en el catolicismo y en otras tradiciones estaba errónea, que estaba ignorando la energía de la naturaleza, que no estaba en comunión o en balance con la naturaleza. Y de eso estamos hablando. De eso se trata. Porque nosotros los sacerdotes de Ifá, Orisha, los que popularmente por ahí llaman santeros, que es el Orisha en realidad, o los babalaos, o los vudunistas, los vudú, los bokonon o los bokor, los diferentes títulos de todas estas religiones, somos trabajadores que empleamos las energías de la naturaleza, pero las empleamos con conocimiento. Primero me tienes que aprender a través de la iniciación y ya después que me has aprendido mi capacidad de manipular la energía,
entonces tienes que entrenar. Hay que entrenar y saber el poder de las plantas, el poder de los palos, el poder de ciertos polvos. Cómo consagrar hasta un polvo de un palo. Los babalaos nigerianos y los cubanos trabajan muchas veces con un polvo que se extrae de un árbol o un polvo de un ñame, de la naturaleza. ¿Qué le da a ese polvo la propiedad para mejor curarle una dolencia estomacal a una persona o atraerle la prosperidad a ellos a través de un acoche o una medicina? Acoche es medicina. Acoche o medicina del dinero. ¿Qué es lo que hace que la persona, diablo, desde que tú me hiciste esa obra empezaron a llegar clientes? O desde que tú me hiciste este amuleto, lo que nosotros llamamos hinche, desde que me hiciste ese amuleto y lo puse en el negocio, chacho, ahí todos los días empezaron a llegar 10 clientes todos los días. ¿Cómo es que nosotros creamos un amuleto a base de naturaleza, hecho en un polvo de llame o un polvo de un árbol, y de repente la persona tiene resultados milagrosos? Porque estamos transmitiendo parte de nuestra energía interna, dado a nosotros a través de los pactos con las divinidades, a través de un ritual ya probado, un ritual que ya tiene sus rezos y sus encantamientos para que energice la energía que tenemos en nosotros. Esta es la magia. Cuando los babalaos y los olorichas hablan de milagros y de la magia y la gente habla, no, yo lo único que sé fue que yo fui a ese babalao y el tipo sabía todo lo que me estaba pasando en mi vida y me hizo una cosita con un polvo ahí, después buscó un gallo y hizo una cosa, le dio el gallo, le sacrificó el gallo a una piedra ahí que tenía unos ojitos y yo no sé, pero desde ahí me he curado, no me siento... Es porque estamos haciendo la manipulación energética. Si en algún momento te hicieron pasar un objeto como un huevo, un coco, un melón, una calabaza, o en casos más extremos, un animal vivo por el cuerpo, pasándote con un canto, Saraye lleva con los Saraye. Eso es una limpieza del campo bioenergético de uno. Y cuando uno tiene su campo bioenergético limpio de cualquier impuridad o cualquier falta de alineación en ese campo energético, la persona empieza a curarse o mejorarse y se le quitan los atrasos económicos, se le quitan un problema que quizás venía. Es un tema, fíjate, le recomiendo ese libro mucho, se lo quiero dar mucho respeto al mayor Jorge Torres, Ochefún. Jorge Torres Ochefún y su hijo, los saludos, Mike, que están en Miami. El señor Jorge Torres hizo un libro se llama IFA, Energía Universal. Se lo recomiendo porque él hace un análisis tan perfecto, tan intelectual de este concepto de la energía. Y se lo recomiendo porque va con esta idea. Él tiene una parte del libro que dedica completamente a qué ocurre cuando uno se hace un Sarayeye, qué está pasando, cómo uno puede inclusive neutralizar la posibilidad de un desarrollo futuro a través de una limpieza aquí. Si tú te la haces hoy, tú puedes hasta cambiar el diseño del futuro energéticamente hablando, porque ya desplazaste del presente una energía negativa y solamente tienes vibrando una energía positiva que está atrayendo hacia ti, ley de atracción. Ese concepto sí lo aplicamos nosotros. Estás atrayendo hacia ese futuro más positivo, que es el propósito de hacer estas iniciaciones. Aquí nadie en la religión de Ifa Orisha, ni de Vudú, etc., está aquí para hacer mal, ni del diablo. Eso son ignorancias cristianas. Aquí somos trabajadores de la energía universal. La energía de Dios, debajo de nuestro concepto, es la energía de Dios. Y la estamos manipulando a favor de nuestra vida, a favor de nuestras esposas, a favor de nuestros hijos, familiares y amistades y gente que viene y acude a nuestra casa para curación. Somos doctores espirituales. Lo único que estamos empleando la energía. Bien. Por ese concepto yo creo que el profesor Moyo Okediji no está 100% correcto con su pedido de que trabajemos a base solamente de lo vegetal porque la hemoglobina se necesita. Hay ciertos momentos donde la descarga energética es tan fuerte en una persona que una limpieza o una limpieza de su campo bioenergético a través de un paral, de un sarayeye, a través de lo que llamamos nosotros un esbo de tablero, que yo lo considero de esta forma, un ritual de encantamiento enfocado. Porque nosotros hacemos los encantamientos del ritual del tablero, pero lo que enfoca lo que estamos pidiendo, más allá de nuestro pensar a nombre del cliente, el estar pensando, curándole, haciendo petición para ellos, y ellos poniendo su mente también, estamos sincronizando nuestras energías hacia un mismo propósito. Es la energía enfocada, por eso que digo la palabra enfocada, de los Odduifa, esos signos binarios que nosotros consideramos tienen un valor energético. Que cuando tú marcas un Odduifa,
tú estás jalando a la tierra, a la dimensión terrenal, lo que nosotros llamamos ayer, esa energía a la tierra. Y el Babalao, a través de imprimir ese Odu, a través de emplear los sagrados encantamientos asociados con ese Odu o signo, o esa firma, esa imprenta energética, ese lenguaje universal, porque mi concepción es que cuando uno pone un Odu dibujado en cascarilla o en polvo o en lo que sea, uno está jalando un portal o la apertura de un portal energético a lo que pueden algunas personas llamar una biblioteca. Yo considero que es los registros akáshicos. Lo ha dicho también Falokun Fatumbin, por si acaso cree que yo estoy loco. Falokun Fatumbin también ha dicho que Ifá básicamente es el registro akáshico. Un portal o una apertura al portal energético de esta biblioteca energética o esta dimensión energética. Estamos jalando energía de esa biblioteca o esa dimensión energética a través del signo que marcamos y a través del rezo, del encantamiento que estamos haciendo. Y ya con esa energía en mano, amarrada a la energía que nosotros tenemos consagrado, estamos enfocando una petición a favor del cliente, un ritual de encantamiento enfocado. ¿Okay? Cuando hacemos ese ritual, también sí tiene, en muchos casos, se pueden resolver un montón de problemas a base simplemente de encantamiento. El Babalao diestro y conocedor sabe que le puede hacer mucha curación a las personas simplemente con... Es más, lo he hecho muchas veces. En Cuba, muchas personas usan lo que se llama el Esbo Aquayeru, que es el Esbo que se hace a base del sacrificio simbólico o de la ADN del animal. Se buscan plumas de pájaro coleccionados a través de rituales que ocurren en esa casa. Cuando el animal, antes de morir, le quitan algunas plumas, las tienen coleccionadas para rituales en el futuro. También se puede hacer con ADN de hueso de ciertos animales. Se puede rayar chivo, se puede rayar de cualquier tipo de animal. Porque se está empleando a nivel energético. No necesariamente se necesita siempre la hemoglobina, el sacrificio del animal. Simplemente se necesita la ADN del animal. Claro está. Cuando el que sabe, que no somos nosotros los que sabemos, Oche Pablo dice que Olofin y Orúmila son los únicos que saben. Pues aquí, como no tenemos comunicación directa con el Todopoderoso, los sacerdotes de Ifá tenemos comunicación con su deidad segunda, el Ibiqueyo los Dumane, que es Orúmila. Y se le pregunta a Orúmila a través del uso de una cadena adivinatoria, que si no la han visto, aquí pueden ver una, porque aquí tengo una. Esto es un Okwele. ¿Ok? Con esta cadena se hacen ciertas preguntas. Y el Babalao puede preguntar si se puede hacer un ritual de una persona para resolver su debido problema y que con la energía de lo que está dentro de los objetos consagratorios, lo que nosotros llamamos el esbo, la ofrenda, el paquete de la ofrenda, el paquete del esbo, si ese paquete de esbo y esos ingredientes ahí con el proceso de ritual de encantamientos enfocados, que es lo que yo llamo el esbo de tablero, si eso es suficiente para que la persona pueda tener un cambio en su campo bioenergético y quitarle el atraso, quitarle la enfermedad, la caca astral, la energía negativa, los atrasos, todo lo que le está afectando para que la persona pueda encaminar a vivir mejor. Y en muchos casos, Ifá dirá que sí. Yo he resuelto muchas cosas a muchas personas, en Puerto Rico como en Cuba, con un esbo Aquayeru. Yo me acuerdo una historia, y esta es la única que voy a usar, de una señora que había tenido problemas económicos en Cuba. Y yo le hice un esbo Aquayeru y tuve que ir a buscar las plumas en la jaula de gallinas de un vecino que ni lo conocíamos. Le pedimos permiso y el tipo nos dio algunas plumas. Y cogimos, no tenía ni los ingredientes para hacerlo. Ella tuvo que buscar un pedacito de pan. Yo tuve que salir afuera a buscar una hoja de plátano porque no teníamos hoja de malanga. El que es Babalao sabe que se puede usar hoja de plátano. Corté un cuadradito así de hoja de plátano. Le puse el pan encima. Ella tenía un poquito de licor en la casa, un whisky. Le tiré un poquitito del whisky encima. Yo me había traído de los Estados Unidos miel y manteca de corojo por si acaso algo pasaba. Le manté eso. Y con eso hice el ritual, con 5 o 6 ingredientes. Y el ritual de rezos o encantamientos enfocados. El esbo de arriba para abajo como lo conocemos, el Miguel Febre. El próximo día yo me levanto y la señora estaba hablando con mi esposa y estaba muy feliz porque la habían llamado de Perú y que le habían pedido que si ella podía hacer mula de ropa de Lima, ir a Lima, le iban a pagar el viaje desde La Habana a Lima, ir a Lima, le iban a darle unas maletas con ropa, ella tenía que viajar otra vez a Cuba y por todo ese proceso de 3 días, porque iba a estar 3 días en Lima, o sea que el viaje pago, comida pago, vacación en Lima pagado, vuelvo otra vez a La Habana y le iban a dar 200... creo que $200 americanos. Lo que a un cubano, por lo menos en esos tiempos, era en el 2014, no le llega nunca. Y después, 2 horas después, la llamó una amiga y dijo que si quería irse del trabajo donde le pagaban $20 al mes,
porque eso en Cuba es lo que era el salario de esos tiempos, a ganarse $42 al mes en otra empresa, que sí estaba dispuesta a coger trabajo, y cogió ese trabajo. O sea que en una noche yo le cambié la economía de esa mujer positivamente. ¿Por qué? Porque es un ritual de encantamientos enfocados, lo que se llama el Eboa Quayeru, y no tuvo que usarse el sacrificio animal. Y como esas historias, todos los babalaos de Cuba tienen un montón, yo no soy nada especial. Los babalaos somos simples trabajadores de la energía. Aquí nadie es mejor que nadie. El momento que nosotros nos prenden esa consagración energética, yo tengo la misma energía que tiene Franco Bechet, la misma energía que tiene el difunto Manolo Escaparate, la misma energía que tiene mi padrino Roberto Naveira o mi padrino Humberto Archer, la misma energía que tiene mi padrino Eduardo González. Todos tenemos la misma energía transmitida a nosotros a través de estos rituales de iniciación, los pactos energéticos con estas divinidades. Lo único que el babalao tiene que aprender, el sacerdote tiene que aprender a manipular la energía. Y esto va también para los olorishas. Los olorishas tienen sus propios métodos de emplear la energía a través de encantamientos. Y tienen miles de obras que pueden hacer con el Eguá, con Ogún, con Ochosi, con Babalú, con Olokun. El momento que tú haces un encantamiento y tú ofreces ciertos ingredientes físicos o prometes hacer algún tipo de limpieza a una persona física con cualquier ser objeto y después llevarlo al mal y hacer un encantamiento allí, dejar una vela, todo eso es energía, manipulación de energía. ¿Por qué prendemos la vela? Porque la vela es un proceso de fuego, de combustión, es energía que está cambiando, el proceso energético. Cuando tú estás quemando una vela o aceite, una lámpara de aceite o una vela, tú estás haciendo un proceso de cambio de energía bioquímica, creo que no, bioquímica no, química, de la vela o la cera. El proceso de transmutación de lo que era la masa de la cera hacia el fuego, el proceso que sigue quemando, el fuego en sí está descargando energía. Por esa razón también es que en muchos casos cuando queremos energizar a un icono o un ritual para que de verdad tenga un impacto, se hace en Cuba lo que llaman un arrear la deidad, que es simplemente prenderla, activarla, darle un empuje energético a través del uso de pólvora, de azufre, de alcohol puro y muchos otros métodos. Yo puedo dártelos, por encimita les puedo hablar del concepto energético, no les voy a dejar los secretos de cómo se hace, porque ya eso está en las manos de los sacerdotes. Pues bien, ahí es donde yo creo que es imposible para el profesor Moyo Okediji hablar de este concepto de un Ifá vegetariano, porque estaríamos eliminando una parte crucial para el funcionamiento de nuestros iconos, ¿verdad? Pero, pensándolo bien, y es una cosa que yo he hablado con muchos sacerdotes de Ifá en mi grupo, y se lo he puesto de que lo traigan a las asociaciones Yoruba de Cuba y a la Asociación La Casona y todos los otros grandes concilios, porque nosotros los sacerdotes no somos quien para cambiar una tradición así por solo. Yo puedo proponer la idea y conceptualizarlo con ustedes. Los sacerdotes tienen que pensar las cosas y llegar a una discusión entre mayores y últimamente, favorablemente, en mi opinión, a preguntarle al que manda, a Orúmila, si se pueden hacer ciertos cambios. Yo sí considero que el argumento de los practicantes del occidente sobre tener una conversación sobre la utilidad de los sacrificios animales tiene mérito por dos razones. Número uno, porque como han dicho muchos de mis mayores en Cuba, antes, hace 20 años, no se veía tanto sacrificio de animal. Eso de matar 3 gallos y 2 gallinas y una paloma, 6 animales, no era necesario para resolver un problema. Como me decía mi padrino Roberto, 90% del tiempo se iba con el Eboa Quayeru de pluma, el Eboa Cacheoro, el de huevito, de un feto. Eso es energía de un animal posiblemente viviente. Ahí está la energía bioquímica, bioenergética en ese feto, con un feto de huevito de gallina. O se podía hacer con el Eboa Shure, que era, otra vez, enfocando la energía a través de un ritual de encantamientos enfocados. El Eboa de tablero. Se hacía ese ritual y se ponían todo tipo de objeto físico, vegetal, de comida, etc. Porque aún las cosas de planta o de mineral tienen su energía. No tienen el mismo nivel de energía de un animal, pero sí tienen energía. Y en muchos casos se puede resolver el problema con ese objeto. Por ejemplo, vamos a ponerlo de otra forma. Para poder prender tu teléfono, tú quizás lo único que necesitas es una batería así, ¿verdad? Para prender ese teléfono, pero tú tratas de usar esa batería con un laptop o con un carro y no te va a prender el vehículo. Tú vas a necesitar una batería más grande, ¿verdad? Hay ciertos momentos tú necesitas la batería más grande, el animal, y diferentes tipos de animales para diferentes propósitos. Pero tú tampoco necesitas siempre usar un animal para prender un celular. Tú puedes en muchos casos resolver una vasta mayoría de problemas con la batería energética más chiquitita.
Y en ese caso son las cosas vegetal o algunas veces simplemente el ritual de encantamientos enfocado, el esbozo de tablero. Vayan memorizándose esa, porque esa es la forma que yo conceptualizo el esbozo de tablero. Entonces, una cosa que yo considere que se puede hacer como una solución a este problema que estamos viendo en países como Francia, en países como España, que ya es prohibido hacer sacrificio de animales. Hay que ir a una granja lejos de las ciudades, porque si no te pueden coger, es ilegal. México está teniendo este problema también. Los Estados Unidos actualmente todavía no lo tienen, pero en cualquier momento una decisión de la Corte Suprema, particularmente de políticos de la derecha, que son más aptos a quitarle los derechos religiosos específicamente a las religiones afrodescendientes, una decisión de la Corte Suprema o una legislación a favor de los derechos de animales, y así de fácil se tumba los esfuerzos perfectamente hechos de Ernesto Pichardo, de Obá Pichardo, que nos ayudó muchísimo en los últimos 40 años aquí en los Estados Unidos, creo que son como 40 años de la decisión de Church of Lukumi Babaluayek versus el pueblo de Hialeah, de la ciudad de Hialeah. Se puede tomar el derecho aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer los religiosos para poder garantizar el funcionamiento energético de nuestros rituales? Y tomando en cuenta las necesidades. Pues miren, yo propongo lo mismo que se hizo y descrito en el Oddu y Retemelli. Cuando en un momento dado los sacrificios de humanos ya no se podían hacer, los sacerdotes de Ifa consultaron a Orunmila, a Ifa, y preguntaron si se podía hacer algún tipo de reemplazo al sacrificio humano. Y según la historia religiosa, la mitología, sí, Orunmila dijo que podía gustosamente aceptar animales. No te explica el por qué. Para mí la lógica es la hemoglobina, porque las hemoglobinas están en los animales como están los humanos. O Dios, si tú me das gallo y me das chivo y me das otros animales, yo acepto. Porque tú todavía estás haciendo hemoglobina. Él aceptó el cambio. Y hoy en día, ningún sacerdote de Ifa o Lorisha usa humanos en ningún ritual. Estamos hablando de animales, gallos, gallinas, guineas, palomas, usualmente, y de vez en cuando un chivo o un carnero. En su mayoría, esos son los animales. Pero, ¿cómo podemos funcionar energéticamente hablando en países donde hasta conseguir palomas, gallos, gallinas se está dificultando? ¿Por las leyes o porque ya carecen ahí? ¿Cómo podemos bregar con la situación de la necesidad de energía de hemoglobina cuando estamos haciendo estas iniciaciones? Yo creo que la solución está en buscar los animales que son más pequeños y los animales que tengan la propiedad bioenergética posible para poder reemplazar animales como la gallina, el gallo, etcétera, y quizás reemplazarlos con pescado. O sea, los pescados vivos o lo que sea tienen sangre. Cuando tú le abres el pescado va a salir la sangre, la forma de ellos, de su sangre. La tortuga, animales como la tortuga, cualquier animal que se reproduzca mucho. Asumo yo que se puede usar algunos de anfibios, algunos reptilios, ¿verdad? Quizás diferentes tipos de culebras, quizás diferentes tipos de sapos o ranas. Inclusive en algunos países ciertos animales así como la iguana son una plaga y el gobierno da permiso para que las cacen, para que las disparen y las maten y gasten mucho. Algunas veces en Puerto Rico hay una plaga de iguana y la están cazando, la están cocinando en ciertos sitios de empanadilla y la gente las prueba. La están vendiendo la carne en los supermercados de Puerto Rico, empaquetado al lado del pollo, tú ves carne de iguana. Entonces, ya los gobiernos con ciertas especies de animales, ya el problema es una plaga. ¿Por qué no se puede usar la hemoglobina de esos animales? Ok, llegamos a ese punto. ¿Por qué nosotros usamos ciertos animales? El hermano Enver Arbeláez de la tradición de Popola, creo que del templo Secundarin, de la práctica de Ifa ICC, es otra práctica de Ifa, la mía es Lukumi, pero tenemos el mismo principio. Él ha hecho unos tremendos videos explicándole a la gente, lo recomiendo a la gente que vaya a la página de Casa Yoruba o a la página de Enver Arbeláez, que vean esos videos, son excelentes, donde él ha tratado de explicar a modo de conversación natural ¿cuál es la razón por cual usamos una paloma? ¿Cuál es la razón por cual usamos el gallo? Y es porque los animales tienen ciertas propiedades por su comportamiento. Si tú quieres vencer una dificultad, tú usas el sacrificio de un gallo porque el gallo es un animal que pelea y no se cansa de pelear y picotear al enemigo. Tú quieres que la deidad que tú le estás apelando, que funcione para ti, esté cargado con la energía de un animal que es peleón. Cuando tú quieres prosperidad, la paloma. Porque la paloma es un animal que tú lo ves en todas las plazas, los mercados, está en la casa de los reyes, en los tronos. O sea, es un animal que está por todos lados. Es un animal que está conectado a los flujos
transitorios de comercio y entre y lo que llaman las redes de las personas adineradas. Se usa la paloma, ¿verdad? Además que la paloma también tiene otras propiedades. La gallina, ¿tú quieres ayudar que una mujer pueda parir? La gallina, porque la gallina le pone muchos huevos, es un animal que se reproduce mucho. Lo mismo con los conejos. El conejo es un animal que se reproduce mucho, por lo cual tú quieres hacer una obra energética favorable a una persona, lo que la gente llamaría una brujería buena. La brujería mala sería obra de manipulación energética negativa. Pero una obra de energía positiva, benevolente, tú tienes que usar un conejo porque el conejo se reproduce mucho. Si tú vas a usar, por ejemplo, o quieres perseverancia, quieres tenacidad, resolver un problema que no se puede resolver mucho, el carnero, porque el carnero es un animal que empuja con su cuerpo contra el enemigo y no se cansa. Y eso es lo que tú quieres resolver un problema que no se puede mover, un problema que es intactable, no se puede resolver esta situación, tú quieres la energía del carnero. Y así por el estilo. Pues entonces, ¿cómo resolvemos la necesidad de que para energizar y cargar estos iconos y en las iniciaciones se necesitan ciertos animales para darle a esa persona esas propiedades? Tú quieres que la persona iniciándose energéticamente su pacto tenga esta energía, la energía de ser muy combatiente, la energía de prosperidad. Por eso es que se sacrifican palomas, gallos, gallinas, 4 patas en las iniciaciones, porque tú estás dándole a esta persona todas esas propiedades energéticas para que en la vida tenga prosperidad, para que tenga vencimiento de sus enemigos, para que tenga salud, para que pueda reproducirse si son mujeres y nunca han tenido hijos. Esa es la razón. Esa es la razón. No es simplemente matar sangre porque queremos ver sangre en el piso. Es porque le estás transmitiendo como una programación de una computadora. Le metiste el programa de Word. Le metiste el programa de Firefox, del browser. Le metiste este programa que lo va a ayudar a cuantificar sus taxes, sus impuestos, ¿verdad? A tabularlo. Eso es lo que tú estás haciendo a un ser humano. Tú estás programándole a ellos energéticamente las bendiciones a través de la energía que está en la hemoglobina y el encantamiento enfocado de los sacerdotes presentes, los cantos y los rezos a favor de la persona. Entonces, ¿cómo podemos reemplazar ciertos animales que tienen esas propiedades usando solamente con la hemoglobina de rata? Ya inclusive en Nigeria se usa la rata. La rata salvaje es lo que es predilecto para ciertas deidades como Eshu. Y en Cuba, como no había esa rata salvaje, se reemplazó con la jutía, que era otro roedor. Entonces, ya con eso podemos resolver ciertos ceremoniales. A Eshu se le puede dar roedor, ¿por qué no? Eshu también gustosamente coge tortuga. Toda la gente sabe que Eshu y Ogún y Ochosi, ciertas deidades, las que son denominadas guerreros en la tradición lucumí, pueden recoger la hemoglobina, la sangre de tortuga. Osain también. Entonces, ciertas cosas se pueden reemplazar con esos animales que son más fáciles de conseguir en la naturaleza, son muy fructíferos, se reproducen mucho, hay plaga de ellos. ¿Por qué no se podría decir que con la iguana lo mismo? Si la iguana se reproduce y invade, porque la iguana invade todo el territorio donde está, ¿por qué no se puede decir que la iguana tiene la propiedad de invadir los sitios para que uno para que uno se pueda esparcir y dominar en todos los sitios que uno va? O se usa la iguana para dominar todos los espacios que uno quiera y para reproducción, porque es un animal que se reproduce. ¿Por qué no se puede usar la hemoglobina de la iguana? Que muchos países te pagan, te dan dinero, te dan una licencia para que tú vayas fácilmente a matarlo. Te dan el permiso legal para cazarlo y sacrificarlo. Yo propongo, y esto es un punto medio entre el profesor Moyo Okediji y la posición más ortodoxa lucumí, de que quizás debemos examinar si podemos hacer las iniciaciones de los sacerdotes y los iconos con la sangre de pescado, de tortuga y de diferentes tipos de tortugas o iguanas o reptilios así, y de diferentes tipos de roedores, el ratones, rata, ¿cómo se llama esto? En inglés los guinea pigs, en el español es... Ay, Dios, se me olvida. El guinea pig, que es un roedor chiquitito que tiene mucha gente en sus casas para los niños. Básicamente un roedor pequeño, parece un ratoncito gordito. O estas ardillas, o la nutria, o todo tipo de otros roedores que existen, que tienen las mismas similares propiedades a la que tiene la rata salvaje de la ecuifa, la rata salvaje en Yorubaland, y la jutía, el ecu que tenemos en Cuba. Si usamos estos roedores, estas ranas o reptilios o iguanas, etcétera, tortugas y pescado, podemos extraer la hemoglobina de ellos
Es bastante fácil de conseguir esos animales, mucho menos costo para las iniciaciones. Pero entonces, ¿cómo bregamos con la situación de, pero espérate, no estamos usando el gallo y el carnero y dando esa energía? ¿Cómo podemos resolverlo? Yo propongo que los sacerdotes coleccionen huesos de esas deidades y cuando llegue el momento de hacer ciertas iniciaciones, a través de usar polvo rayado de los huesos de esas deidades, de esos animales, ese hueso se mezcle. Primero se da el sacrificio y después se le esparce ese polvo sobre la deidad, dándole a través de un encantamiento la indicación a esa deidad: mira, también te estoy dando este polvo de carnero para que tú me trabajes esta situación tenaz como un ternero, o te estoy dando este polvo de paloma para que tú me des a mí el ireo, para que tú me hagas traiga la prosperidad a mi casa. Y de esa forma resolver las dos cosas: tener la propiedad energética que manda el comando a la deidad. Mira, yo lo que estoy buscando es esto, a través del hueso o la ADN del animal que se está usando, que es el más difícil conseguir, pero se le está empoderando el icono o la iniciación, el pacto energético entre el ser humano y la divinidad a través de la hemoglobina del pescado, la tortuga, la iguana, la rana, los otros reptiles, los roedores, etc. Es una propuesta, creo yo, sana, creo yo, intelectual, inteligente. Solamente necesita la aprobación de Orúmila. Y para eso se necesitan los mayores de Cuba y los mayores de Nigeria también, que yo voy a hacer este mismo tipo de video. En otro día voy a hablar una versión de este video en inglés para la comunidad occidental de África, proponiendo la idea de que ellos se sienten en concilio y le pregunten a Ifá. Y estén al frente de la UICE, si tienen que hacerlo al frente de la UICE Ifá o al frente de la UNIDIFE, que se reúnan los mayores de diferentes aldeas, hagan esta pregunta con Inquín, Ifá, Orúmila, y que Orúmila dictamine si es posible. Si Orúmila dictamina que es posible, podemos empezar a cambiar las ceremonias de una forma que reduzca casi 95% el uso de gallinas, gallos, patos, carneros, todos esos tipos de animales que son más difíciles para conseguir, son más caros, y podemos entonces reducir a lo más mínimo el uso de la hemoglobina de los animales. Esa es mi propuesta y esa es mi discusión de lo que es la energía en Ifa. Ahora ya entienden qué hacemos nosotros los sacerdotes cuando hacemos ciertas obras y por qué algunas veces, aun cuando queremos hacerlo todo vegetal, se necesita la energía, el H divino, la energía divina de la hemoglobina. Buenas noches, tengan una buena noche. Bye bye.